¿Abraham y Sara eran hermanos, Rodo? ¿Realmente es así? ¿Abraham, el patriarca, y su esposa Sara eran medios hermanos? Sí, de hecho la palabra de Dios lo dice así, fíjate. En Génesis capítulo 20, donde Abraham se habla con Abimelech, dice aquí, cuando él dice que es su hermana, dice, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y aquí tenemos un gran dilema. ¿Por qué? Porque claro, muchos dirán, pero Rodo, eso es incesto. Acostarse con la hermana o media hermana no está bien. De hecho, fue penado por la ley de Moisés también y condenado. Sí, estamos de acuerdo. Ahora hay que ubicarse en el contexto histórico de aquel entonces y sobre todo en el contexto cultural. Cuando hablamos de Noé, por ejemplo, Noé era la 10ª generación después de Adán. Cuando hablamos de Noé a Abraham, Abraham era la 10ª generación después de Noé. O sea que habían pasado algunos siglos, pero culturalmente estaban en un mismo pensamiento. Y recuerden que para llenar la tierra, para volver a poblarla, por supuesto que tuvieron que casarse entre familiares, desde Noé y sus hijos en adelante, primos, primas, ¿por qué no medios hermanos? ¿Por qué? Porque un hombre tenía varias mujeres y entre ellos también se casaban y se tomaban por esposas. ¿Para qué? Para resguardar la cultura, el modo de funcionar, el criterio familiar de vida, también las cuestiones de deidad, de adoración. Bueno, se respetaba mucho eso y era parte de lo que se tenía que hacer en las familias de aquel entonces. Y Abraham, bueno, justamente como lo leímos en la palabra, él estaba casado con su media hermana. Recordamos después más adelante que también Isaac toma a Rebeca, que Rebeca también era una hija de primos, y Jacob y Raquel y Lea eran primos hermanos. Estamos hablando de entre las familias se tomaban por esposos y esposas porque era el modo de resguardar, digamos, la integridad familiar a lo largo de los siglos o de las décadas. Bueno, eso no era mal visto, Dios no lo desaprobaba en ese tiempo, pero luego vemos en la ley de Moisés que el incesto es condenado a muerte. O sea, fíjate vos, qué tremendo. Esa es la primera pregunta que quiero responder. Y ahora vamos a la segunda, que tiene que ver con que a la altura del capítulo 20, justamente cuando hablamos de la esposa de Abraham, de Sara, recordemos esto y es muy importante saberlo porque me han preguntado, Rodo, pero Sara dice que era vieja y que no tenía hijos y que era estéril. ¿Y cómo Abimelech la quiso tomar por esposa? ¿Cómo es eso? Fíjense que aquí dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y le dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. O sea, él dijo que ella era su hermana. Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y esta es otra pregunta que me hicieron, Rodo, pero ¿cómo? Si Sara era vieja, anciana, ¿quién la va a querer como mujer? O sea, no entiendo eso, parece irracional, no tiene coherencia, pero en realidad, claro, me preguntaron que la genética de las mujeres era que, bueno, la persona que me preguntó eso me dijo, Rodo, a esta altura Sara tendría 90 años más o menos. No, era Sara una piba de 20 años, pero se ve que estaba en buena forma y se ve que tenía, cierto atractivo que hizo que Abimelech, que era un hombre grande también, se cree que era el abuelo del Abimelech que vamos a ver con Isaac más adelante, se cree que era el abuelo del otro Abimelech, aunque tenían el mismo nombre, no eran la misma persona, y allí es como que, la vio potable y dijo, una mujer más para mi harem. Una mujer más, ¿no? Y en cuanto a por qué mintió Abraham, fíjense lo que dice la Biblia de Estudio John MacArthur al respecto de este pasaje. Dice, Abraham recurrió a 3 razones para haber mentido. Su percepción en base a los horribles vicios de Sodoma, de que todas las demás ciudades no tenían temor de Dios, incluida Gerar. Su temor a la muerte como atenuante por lo que había hecho. Y 3, su esposa era realmente su media hermana como justificación para la mentira y la ocultación de su relación matrimonial. Abraham no necesitaba ningún fraude para protegerse. Dios podía procurarle seguridad. Así que entonces recordemos esto, cuando nosotros no tenemos plena confianza en Dios, nuestra propia prudencia puede ser, aquello que nos guíe en las decisiones que tomamos. Por eso tenemos que confiar plenamente en Dios, porque esa confianza en Dios nos va a dar seguridad de no tener que mentir,
de tener que decir las cosas como son y, bueno, aceptar las consecuencias que sean, pero reconociendo que Dios está a nuestro cuidado. Bueno, en Abraham esto fue una enseñanza. Nosotros vimos el comentario de este pasaje más que nada para entender cómo viene la mano y cómo tenemos que actuar nosotros en base a eso y ser personas que confiemos en el Señor. Así que ahí fue otra de las preguntas que me hicieron con respecto a esto. En la serie Leemos la Biblia en un año. Seguimos en la serie, seguimos avanzando y si no estás leyendo la Biblia conmigo, bueno, anda al canal de YouTube y aprovecha la serie que están todos los videos allí, ponete al día y sigamos juntos. Dios te bendiga. Chau, chau.